Bueno, pues continuamos con nuestras clases de matemáticas 2. El día de hoy vamos a ver el tema de congruencia y semejanza. Aunque existen varios criterios para determinar la congruencia y la semejanza de triángulos, no voy a perder el tiempo explicando cada uno de manera detallada. Es decir, voy a explicar nada más qué es congruencia, qué es semejanza y rapidito cómo considerar si es o no congruente o semejante a un triángulo. ¿Sí? Hablamos de congruencia cuando se trata de triángulos que sean iguales. ¿Sí? O sea, al hablar de triángulos iguales hablamos de las mismas medidas de lados y de ángulos. ¿Ok? Rápidamente el criterio 1, pues si tenemos dos triángulos, ¿sí?, en donde dos de sus lados son iguales y el ángulo entre ellos es igual, pues obviamente tenemos dos triángulos iguales, ¿no? Segundo criterio, si tenemos un lado y dos ángulos iguales que forman precisamente los otros dos lados del triángulo, pues obviamente tenemos dos triángulos iguales. Y finalmente el criterio un poquito más tonto, pues si tenemos los tres lados iguales, pues son triángulos iguales, ¿no? O sea, bastante simple. Bueno, la congruencia nada más hay que tenerlo en cuenta como un concepto, ¿sí? No vamos a resolver triángulos congruentes, pero nos sirve para saber que algo congruente pues es igual. ¿Estamos? Bien, ahora vamos a ver la semejanza. ¿La semejanza a qué se refiere? La semejanza se refiere a que son triángulos que son proporcionales. Es decir, se trata del mismo triángulo, pero o es o más grande o más pequeño. ¿Sí? O sea, están a escala los triángulos. Rapidito, ¿cómo sabemos si son semejantes? Bueno, en el caso 1, pues tenemos que si tenemos por ahí los ángulos, dos ángulos respectivamente iguales, pues obviamente el tercero pues tendrá que ser igual, y por lo tanto, aunque tengan distinta longitud de lados, recuerden que la semejanza se basa en que sean proporcionales, por lo tanto pues son semejantes, ¿no? El caso 2, pues ahora tenemos un ángulo igual y sus dos lados son proporcionales, obviamente el otro tercer lado será proporcional y los ángulos corresponden, ¿no? Y el último caso, pues obviamente sí tiene todos sus lados son proporcionales, ¿no? La verdad, los casos para semejanza son demasiado simples, pero aquí lo que debemos de considerar es cómo se trabaja la semejanza y cuál es su origen. ¿Sí? Bueno, existe por ahí un teorema que pues lo conocemos como el teorema de Tales, dado que este personaje en sus tiempos mozos descubrió la semejanza de triángulos y el cómo aplicarla. ¿Sí? Voy a leer rápidamente el extracto porque realmente el teorema implica mayores cosas, pero dice que los triángulos semejantes son los que tienen ángulos congruentes, es decir, iguales, y los lados son proporcionales. ¿Ok? Así de simple. Y el teorema me dice, si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al otro triángulo. Entonces estamos hablando de paralelismo. ¿Sí? Vamos a ver cómo está este asunto. En su momento, Tales descubrió la manera en la que podía calcular distancias de triángulos que fueran precisamente semejantes. ¿A qué se refiere con semejantes? Lo acabamos de ver, que sea el mismo triángulo pero que esté proporcional. ¿Sí? De hecho, originalmente la situación en la que Tales de manera tradicional se cuenta que se encontraba en Egipto y le pidieron que calculara la altura de la pirámide de Keops. Pues actualmente sabemos que anda entre los 120 y 130 metros de altura. Aproximadamente 500 años antes de Cristo, obviamente la tecnología no permitía realizar mediciones pues con una precisión como las de hoy, ¿no? Obviamente la precisión y sobre todo el andar buscando el método para realizar dicha medición, pues obviamente pues estaba muy limitado, ¿sí? Por lo tanto, la medición que realizó sí tuvo un cierto grado de error, por supuesto, pero aún así fue bastante cercano a la medida real, ¿sí? Bueno, entonces la situación era que tenía que medir la altura de la pirámide de Keops.
Entonces vamos a suponer que este objeto que tengo aquí en la imagen, que es el D, representa la altura de la pirámide, ¿sí? Que si, como vemos en esta otra imagen, tenemos la pirámide por ahí y la idea fue que iba a utilizar la sombra de la pirámide para formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Bien, entonces esta altura iba a ser la de la pirámide y la idea fue que pues obviamente el sol por ahí iba a formar una sombra del lado opuesto. Por lo tanto, la idea era poner otro objeto de menor dimensión al ras de la sombra, ¿sí?, para formar otro triángulo. Entonces tenemos dos triángulos. Tenemos un triángulo más grande, que es el que está formado por el de la pirámide, ¿sí?, es el triángulo formado por D y C, ¿sí?, y otro triángulo más pequeño formado por B y A, ¿sí? Entonces Tales se dio cuenta de que si estos ángulos son 90, ¿no?, si estos son iguales, o sea, son paralelos, de hecho aquí lo dice, ¿no?, una línea paralela, ¿sí?, en cualquiera de sus lados. Entonces la idea es que se forman triángulos semejantes. O sea, este ángulo de aquí mide lo mismo de acá, este ángulo de aquí mide lo mismo de acá, y pues este es el mismo para los dos, por lo tanto debe medir lo mismo. Los tres ángulos son iguales, es decir, se trata de triángulos semejantes, ¿sí? Pero el chiste es que como son semejantes, guardan una proporción. Eso es lo que debemos entender aquí. Se guarda una proporción. Esa proporción la podemos determinar con esta igualdad, ¿sí? Checamos. B sobre C. Si se fijan, B es este lado de abajo y C también es este lado de abajo. O sea, es el mismo lado. De forma vertical, comparo el mismo lado. Checo acá. A sobre D. A es este lado y D es este lado. Es el mismo lado. O sea, C. De manera vertical, mismo lado. De manera horizontal, mismo triángulo. Checo. A y B corresponden al triángulo pequeño. C y D corresponden al triángulo mayor. ¿Sí? Entonces, esto se basa en las proporciones, ¿verdad? Basándose en las proporciones, ustedes pueden calcular por ahí cualquier situación referente a una semejanza. Vamos a verlo en un ejemplo de los que vienen por aquí. Por ejemplo, tenemos esta situación. Dice, determinar si los triángulos son semejantes y pues obviamente vamos a ver si son o no semejantes. Tengo, por ejemplo, un triángulo más grande y un triángulo más pequeño. A pesar de que no me digan cuáles son las medidas de sus ángulos, pues yo debo de hacer uso de la longitud de sus lados, ¿sí? Vamos a ver si son proporcionales. Fíjese bien qué fue lo que se hizo aquí. De A a B, de aquí a aquí, es 6, ¿sí? Y de A' a B' es 3. Si recuerdan, la comparación se hace en base al mismo lado de manera vertical, ¿sí? Y luego de B a C, de B a C es 10 y de B' a C' es 5, ¿sí? 10 sobre 5. Nuevamente mismo lado. Y por último de C a A, que viene siendo 8, y de C' a A', que viene siendo 4, ¿sí? Si todos guardan la misma proporción, debe de ser igual. Es decir, 6 entre 3 es 2, 10 entre 5 es 2, 8 entre 4 es 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el triángulo más grande es 2 veces más grande que este, y que el triángulo pequeño es 2 veces más pequeño que este, ¿sí? Esa es la proporción. Entonces yo ya puedo decir sí son semejantes. ¿Estamos? Vamos ahora a otra situación. Y por ejemplo, esto sería lo que había realizado en su caso Tales de Mileto para calcular la altura de la pirámide,
¿sí? Vamos a suponer que aquí va la pirámide, ¿sí? Que esto es la pirámide. Y aquí puso un objeto. Se cuenta en la historia, en la tradición, que pues puso su bastón porque ya está viejito, ¿no? Puso su bastón ahí al ras y ya midió. Como él puede saber la altura del bastón porque es un objeto pequeño, pues bueno, podía calcular ahora sí la altura más grande, que sería X, ¿verdad? Entonces, tenemos esta situación. Recuerden que podemos comparar. Tenemos dos triángulos, ¿sí? Y de hecho lo voy a utilizar de esta manera. Bueno, aquí tenemos ya el dibujito. Voy a suponer, sí, voy a dibujar por aquí, vamos a suponer que esta viene siendo la pirámide. Sí, vamos a suponer que esta viene siendo la pirámide. Ok. Y entonces por acá anda el señor Sol, una sombra, se forma esta figurita. Y la altura que tú necesitas saber es esta. Pues que obviamente pues para medirlo pues es muy difícil para aquellos tiempos, ¿no? Entonces coloca un objeto aquí, se dice que era su bastón, obviamente no de manera proporcional como se ve aquí porque pues a lo mejor está muy grande eso, ¿no? A lo mejor hasta acá al extremo, ¿no? Pero nada más para que alcancen a percibir cómo sería. Entonces nuevamente se forman dos triangulillos, un triángulo pequeño y un triángulo grande. Las medidas del triángulo pequeño yo las tengo, aquí están, 2 de aquí abajo y 3 de aquí de altura. Yo necesito saber esta de acá, ¿sí? Pues bueno, necesito saber toda esta distancia. Si de aquí y aquí hay 2 y de aquí y aquí hay 18, entonces toda son 20, ¿sí? Y aquí pues lo que quiero saber es esta altura. Recordando el teorema, recuerden, tenemos de manera vertical mismo lado y de manera horizontal mismo triángulo. ¿Ok? Entonces vamos a la comparación. ¿Sí? Yo puedo dejar, por ejemplo, el triángulo más pequeño arriba. Entonces la medida es 2. Voy a comparar esta, AB, con la otra que sí tengo, ¿verdad? 2 sobre 20. ¿Sí? Recuerde, 2 sobre 20. O sea, es este y este. O sea, es este de aquí y este de aquí. Son los datos que sí tengo. Y si se trata de triángulos que son semejantes, o sea, es decir, están proporcionales, entonces debe de haber una igualdad entre una comparación y otra. Y el otro dato que yo tengo es que el otro lado mide 3, ¿sí? Y el otro pues no sé cuánto mide, y eso es lo que voy a calcular. Tengo que hacer obviamente primero mi igualación de razones, ¿sí? Recuerden que esta es una razón. Entonces ya que tengo esto yo planteado, yo puedo buscar esta incógnita. Lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer a través de una regla de 3 o a través de una proporcionalidad. Pero bueno, vamos a hacerlo por lo más fácil, lo más sencillo, que es la regla de 3. ¿Sí? X viene siendo igual a 20 por 3 sobre 2. ¿Sí? Si yo hago esto, 20 por 3 sobre 2 me da 30. Bien, ¿cómo lo haríamos a través de una proporción? Bueno, primero debería determinar la proporción que existe aquí, en esta razón. Si yo checo, es 10 veces más grande este triángulo que este, porque un lado mide 2 y el otro mide 20. Por lo tanto, este lado también va a ser 10 veces más grande que este, por lo tanto debe de medir 30. ¿Sí? Entonces, vivos en cómo vamos a trabajar esta situación. ¿Sí? Chéquense que siempre trabajando con semejanza debemos de igualar dos razones. ¿Cuáles razones? Cada razón se compara el mismo lado, ¿sí? Y de manera horizontal el mismo triángulo.
Pero claro, debemos estar seguros de que se trata primero de triángulos semejantes. ¿Cómo sabemos si son triángulos semejantes? Tiene que haber alguna o algún lado que esté paralelo, forzosamente, si no, no lo vamos a poder realizar. ¿Sí? O al menos por semejanza, no. Entonces eso es lo que tenemos que entender aquí, ¿sí? Tenemos que hacerlo de esta manera para que usted pueda encontrar esos valores. Y esta es la manera en que Tales de Mileto encontró la altura de esa pirámide de Keops, que le falló por 1 o 2 metros. ¿Sí? Obviamente pues se le está realizando la actividad con el sol, etcétera, etcétera. El sol se va moviendo, la sombra también, o sea, todos esos factores implicaron obviamente una mayor complejidad para encontrar un resultado preciso, ¿sí? Pero pues el resultado fue bastante cercano a la realidad, por lo tanto para 500 antes de Cristo pues es bastante aceptable el resultado, ¿sí? Entonces esta es la manera en la que debemos de trabajar la semejanza. Bien, voy con otro ejemplo que viene aquí, ¿sí? Ahora, bien, la situación cambia un poquito porque ya el triángulo no está dentro del otro. Pero, recordando que debe de existir algún lado en paralelo, ¿sí? Checamos. Bueno, tenemos triángulos. El triángulo más pequeño tiene una medida de 5 aquí, 15 aquí, 35 aquí el grande, y desconozco por lo tanto es el que voy a buscar. Vamos a ver si esto es posible. Bueno, ya teniendo aquí mi análisis de mis triangulillos, este triangulillo es igual a este, ¿sí? Nada más que está volteado, está al otro lado, ¿sí? ¿Y cuál es el lado que está en paralelo? Pues el AB', este de aquí, ¿sí? Que viene siendo este. Estando en paralelo, ¿sí? Recuerden, se forman ángulos opuestos por el vértice aquí, aquí y aquí. Son iguales estos ángulos, ¿sí? Y por lo tanto se trata de triángulos semejantes. Y podemos trabajar con ellos. Bien, entonces ahora saco mis datos. Aquí tengo 35, ¿sí? Aquí tengo 5, chequen. Y aquí tengo 15. Y pues mi incógnita es este lado de aquí. Nuevamente, ya comprobé que se trata de triángulos semejantes, puedo aplicar semejanza. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Comparo lado con lado. Entonces tengo yo aquí 35 sobre 5. Puede ser al revés, no importa. Pero lo que importa es que conserve la proporcionalidad de manera horizontal, ¿sí? Entonces, si ya usé 35, el lado más grande, el triángulo más grande arriba, aquí también tengo que usar el triángulo más grande arriba. Entonces aquí tengo que comparar X con 15, ¿sí? Fíjense muy bien en eso. Bueno, pues entonces hay que nada más fijarnos, si recuerdan, que de forma vertical sea el mismo lado. Por ejemplo, aquí 35 y 5 es el mismo lado, X y 15 es el mismo lado, y de forma horizontal que sea el mismo triángulo. 35 y X corresponde al triángulo grande, 5 y 15 corresponde al más pequeño, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya nada más aplicamos la regla de 3, ¿sí? Entonces sería 35 por 15 sobre 5, ¿sí? Lo checo, me da 105, igual aquí lo puedo hacer, sería 35 por 15 sobre 5 son 105, ¿sí? Entonces eso es el resultado, checo y pues sí, ¿no? Ese es el resultado de este ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que usted va a hacer de tarea? Usted va a hacer el ejercicio 20, 21 y 22, son los que me va a enviar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues me va a poner igual el texto que viene aquí, el dibujito, y ¿qué es lo que quiero que me ponga? Esto de aquí, lo que me interesa, ¿sí? Que me separe los triángulos para saber cuáles triángulos son los que están por ahí, y que me ponga la igualdad de dos razones, en este caso la proporción que se formó,
y después las operaciones que realizó para llegar al resultado. ¿Sí? Bueno chicos, pues esto es todo por hoy. Me envían por favor su tarea. Recuerde, ejercicio 20, 21 y 22. Hasta luego.